En julio de 1947, el ejército de Estados Unidos anunció en un comunicado oficial que había capturado un disco volador, cerca de un pueblo perdido de Nuevo México llamado Roswell. Esa misma tarde se retractó. No había ningún disco, apenas un globo meteorológico común. Ninguna de las dos versiones era cierta. Y la versión real tardó casi medio siglo en salir a la luz. Para entender por qué alguien se tomó tanto trabajo en mentir dos veces, hay que volver un poco antes de esa semana de julio. La Guerra Fría recién empezaba, y Estados Unidos tenía un problema enorme. No existían satélites espía. Casi no había forma de saber si la Unión Soviética estaba probando su propia bomba atómica en algún punto remoto de su territorio. Nadie podía entrar ahí a mirar, así que un grupo de científicos propuso algo bastante ingenioso. En cierta capa muy alta de la atmósfera, el sonido viaja a distancias enormes casi sin perderse, como si rebotara por un pasillo invisible. La idea fue lanzar cadenas larguísimas de globos conectados entre sí, cargando micrófonos extremadamente sensibles, dejarlos flotar en esa capa y escuchar, a miles de kilómetros de distancia, el eco exacto de una explosión nuclear. La idea, al menos sobre el papel, tenía sentido físico. El programa completo se manejaba con el máximo secreto posible, ocultado incluso a la mayor parte del propio ejército. Casualmente, esas mismas semanas, el país entero venía mirando el cielo por otro motivo. Un piloto había descrito, semanas antes, unos objetos volando como un plato si lo haces rebotar en el agua. Los diarios se quedaron con la palabra plato, y así nació el término platillo volador. Durante semanas, cualquier luz rara en el cielo se convertía en noticia nacional. En medio de esa fiebre, un hombre que trabajaba una estancia cerca de Roswell encontró restos desparramados en un campo, varillas livianas, papel metálico, goma y una cinta resistente, con un dibujo pastel de florcitas que no se podía romper ni quemar. Él ya conocía los globos meteorológicos comunes de otras veces. Esto no se parecía a ninguno de esos. La noticia llegó a la base militar más cercana, y ahí ocurrió algo que todavía hoy genera discusión. El oficial que juntó los restos personalmente quedó convencido de que ese material no podía ser de este planeta. Años después iba a insistir en que era irrompible, imposible de doblar, y que tenía marcas parecidas a jeroglíficos. Con esa convicción de fondo, la oficina de prensa de la base redactó el comunicado que abrió este video. Un disco volador, capturado. Pero esa misma noche la versión cambió por completo. Llevaron los restos a otra base, los mostraron ante las cámaras, y un general en persona anunció que se trataba, sin ninguna duda, de un simple globo meteorológico con un reflector de radar. La noticia murió ahí mismo. Durante 30 años casi nadie volvió a hablar del tema. Pero quedaba una pregunta sin responder, de esas que no se notan hasta que alguien la señala. ¿Por qué armar una conferencia de prensa, mandar los restos en avión a otra base y hacer subir a un general a desmentirlo en persona, todo eso, por un globo meteorológico corriente? Ningún otro globo perdido en la historia del ejército había recibido jamás ese trato. La respuesta iba a tardar 3 décadas en aparecer. En 1978, ya retirado, aquel oficial que había manipulado los primeros restos aceptó una entrevista con un investigador de temas OVNI y repitió, ahora en público, lo que siempre había creído en privado, que ese material no era de este mundo. La entrevista prendió fuego a la historia. Aparecieron más testigos, después rumores de cuerpos, después supuestas autopsias secretas, hasta que Roswell se transformó en el encubrimiento gubernamental más famoso del siglo. Recién en los años 90, después de años de pedidos de información sin respuesta, un legislador logró que el organismo de control del Congreso exigiera al ejército abrir sus archivos, y ahí apareció el dato que cierra la historia. Los registros mostraban un vuelo de globos de ese programa secreto de escucha nuclear, lanzado semanas antes, que se había perdido en pleno vuelo, con materiales que coincidían exactamente con lo encontrado en el campo. Y esos supuestos jeroglíficos, la prueba de que no era de este mundo, resultaron ser el estampado de una cinta adhesiva común,
comprada a un fabricante de juguetes por la escasez de materiales de posguerra. No habían caído extraterrestres, pero tampoco había sido, nunca, un globo meteorológico inocente. Lo que cayó en ese campo pertenecía al programa que escuchaba en secreto las pruebas nucleares soviéticas. Y admitirlo en 1947 le habría dicho al mundo entero, incluida la Unión Soviética, exactamente cómo estaba espiando Estados Unidos. Así que alguien eligió la mentira que los hacía quedar como torpes, antes que la verdad que hubiera delatado una operación de inteligencia en marcha. El encubrimiento ovni más famoso de la historia no nació para tapar aliens, nació para tapar un secreto bastante más chico y bastante más terrenal, y esa mentira, sostenida durante décadas, terminó creciendo mucho más grande y mucho más duradera que el secreto que en verdad protegía. Vale la pena recordarlo la próxima vez que una explicación oficial suene demasiado prolija, demasiado rápida, o apenas un poco fuera de lugar. No siempre están tapando algo enorme. A veces tapan algo simplemente incómodo, y es el silencio el que termina convirtiéndolo en leyenda. Bit Científico. Historias que explican por qué el presente es como es.